Bienvenidos a todos a la segunda parte de la sesión del día de hoy. La idea es complementar con la experiencia de Pablo la primera presentación, ¿sí? Pablo Cabrera es profe de educación física, ¿sí? Coordina todo el equipo de acompañantes terapéuticos de la Fundación, donde trabajan profesores de educación física, terapistas ocupacionales, bueno, y otras disciplinas, y trabajan en equipo coordinado con todo el equipo de tratamiento, ¿sí? Él nos va a contar su experiencia, ya hace muchos años que ya perdí la cuenta, que coordina, que hace el área de coordinación, ahí me vas a recordar vos, porque siempre me va a votar, pero la idea es que un poco cuente cómo es desde la parte más práctica, ¿sí? La experiencia en las personas con síndrome de Prader-Willi, la actividad física. Así que, Pablo, bueno, todo ellos te escuchamos. Y bueno, nada, así aprendemos un poco. Bueno, muy bien. Primero que nada, muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer y un honor compartir este momento con ustedes. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, como dijo Jorgelina, la idea es complementar un poco la charla de Daniela, que estuvo muy buena, y centrarnos un poco en lo que es el trabajo con síndrome de Prader-Willi en actividad física en el día a día, ¿sí? Ver un poco cómo nosotros trabajamos en el armado, digamos, de los planes de actividad física y cómo llevamos adelante las sesiones, ¿sí? Sobre todo de actividad física, porque es muy importante tener objetivos y es muy importante poder evaluar todo lo que evalúa Daniela y todo lo que estuvo hablando y ver cuáles son los aspectos a trabajar, pero a veces se hace difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Y bueno, la idea es poder evaluar un poco todo eso. A mí me gustaría empezar primero por lo que es la definición de actividad física, ¿no? La definición de actividad física que dice que es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que producen un gasto energético, ¿sí? Y esto me parece importante tener en cuenta porque nos lleva a pensar cuál es nuestro objetivo con los pacientes con síndrome de Prader-Willi y saber que no queremos atletas, no buscamos alto rendimiento, sino que justamente buscamos actividad física para la salud y muchas veces esto es importante para tenerlo en cuenta a la hora de plantear, ¿no? La idea es poder hablar un poco de qué es también actividad física cuando lo pensamos en pacientes con síndrome de Prader-Willi, por qué es necesario, hablar un poco sobre la búsqueda de objetivos, ¿sí? Claros y concisos para poder llevarlos adelante y también realizables, ¿no? Que eso me parece a mí que es un aspecto importante, hablar de la importancia de la actividad física y también poder abordar, bueno, justamente como lo dije antes, cómo llevamos adelante planes de actividad física y cómo trabajamos la actividad física con estos pacientes. Sí, cuando nosotros hablamos de qué actividad física realizar con los pacientes, tenemos que nosotros pensar en que justamente como también decía antes, lo importante es el hacer, ¿sí? Siempre nosotros hablamos con el equipo en la fundación que lo importante es el hacer, ¿sí? Que los pacientes hagan actividad física, que se sientan atraídos por la actividad física y que lo sumen, digamos, a sus hábitos y a su vida para justamente tener una mejor calidad de vida y poder mejorar en todos los aspectos que bueno, ya fue desarrollando Daniela antes, ¿sí? Justamente para eso nosotros, para trabajar el porqué de la actividad física y la importancia de la actividad física, nosotros tenemos un equipo especializado en la realización de actividad física en el día a día en la fundación, que es el equipo de acompañantes terapéuticos, como nos contaba Jorgelina, porque creemos que es un complemento clave dentro de un abordaje transdisciplinario como el que tenemos nosotros, ¿sí? Para el abordaje y la rehabilitación de todos los objetivos que tengamos con los pacientes. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, porque muchas veces hablamos de actividad física y pensamos en los beneficios desde la salud y en los beneficios en cuanto a a la rehabilitación y demás, pero la realidad es que tenemos objetivos desde todas las áreas y tratamos nosotros de, a través de la actividad física, poder abordar todos esos objetivos que muchas veces van más allá, como decía recién, de eh, la salud o de la rehabilitación y demás, ¿sí? Como decía antes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es buscar objetivos claros, ¿sí? Resaltar la importancia del trabajo en equipo, de tener un equipo de profesionales tratantes que nos den un soporte y que evalúen constantemente la actividad que nosotros llevamos adelante, ¿sí?
que pueda haber un feedback y una revisión de los procesos de actividad física con los pacientes. Y tener en claro que muchas veces tenemos objetivos propios de la patología, ¿sí? Que salen de las características de la patología, pero también muchas veces tenemos que nosotros establecer prioridades, ¿sí? Y respetar quizás los momentos, las necesidades, las características de nuestros pacientes, porque bueno, a veces en el día a día nosotros nos encontramos con diferentes situaciones que hacen que la prioridad quizás sea otra, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, nos ha pasado de tener que preparar a un paciente para una cirugía de columna y obviamente eso cambia todo el plan de actividad física que por ahí el paciente viene realizando, ¿sí? Muchas veces se tienen en cuenta otros objetivos y se trabaja sobre otros objetivos. Y bueno, en ese momento hay que establecer esa prioridad y hay que trabajar sobre la columna y hay que hacer ejercicios de fortalecimiento muscular del tren superior y de la zona media y trabajar un montón de cosas que por ahí no se venían haciendo, pero que el momento del paciente lo amerita, ¿sí? Entonces eso es importante también de tener en cuenta, de poder establecer prioridades y de poder revisar constantemente cuál es el plan de actividad física que estamos llevando adelante con nuestro paciente. También, como decía antes y en un principio, la idea es poder nosotros delinear objetivos que sean claros y que sean realizables, ¿sí? Como decía antes, no buscamos quizás nosotros atletas o el alto rendimiento en los pacientes, sino que tenemos que tener objetivos claros y saber hacia dónde vamos, qué queremos realizar, en cuánto tiempo lo vamos a realizar, ¿sí? Y evaluar los resultados constantemente, ¿sí? Para poder hacer una revisión de ese proceso y poder hacer los ajustes que sean necesarios. Y finalmente también tener en cuenta que cada plan terapéutico de actividad física tiene que ser personalizado, ¿sí? Nosotros en la Fundación lo trabajamos de esa manera, trabajamos de manera personalizada con cada paciente y como decía Daniela, hay parámetros generales y hay cosas a tener en cuenta según el grupo etario y según las características del síndrome y demás, pero todos los planes tienen que ser personalizados, ¿sí? Y tenemos que saber que todos los cuerpos son diferentes, que todos los chicos son diferentes y tenemos que llevar adelante los planes de manera personalizada. Como decía antes también, la idea es poder tener objetivos claros y sabiendo que nosotros desde la Fundación trabajamos con kinesiólogos, con terapistas ocupacionales, con psicólogos, con nutricionistas, y hay objetivos desde todas las áreas, y nosotros desde la actividad física podemos abordar objetivos desde todas las áreas. Y eso también, como decía, es importante de tener en cuenta y poder pensar en que nosotros podemos aportar también en todas estas áreas. Ahora la idea es poder hablar un poco de cuáles son esos objetivos y de cómo se trabajan y demás, ¿sí? Bien, yo quería hacer un breve repaso de cuáles son las características de los pacientes con síndrome de Prader-Willi, ¿sí? Para poder después centrarnos en cómo hacemos nosotros o cómo llevamos nosotros adelante el abordaje de esta patología. Básicamente, bueno, esto ya lo han trabajado, lo hemos trabajado mucho en todas las sesiones anteriores y se ha hablado mucho de cuáles son las características del síndrome y demás, pero bueno, me gustaría resaltarlas. En cuanto a las características físicas, la hipotonía muscular generalizada, la obesidad, la escoliosis, los problemas de equilibrio y de coordinación, ¿sí? Los problemas de rascado de la piel, el ski picking, que muchas veces tiene que ver con la ansiedad, con el aburrimiento, y cómo nosotros podemos trabajarlo también desde el área de actividad física y de educación física. Y después también muchas características conductuales, ¿sí? Como conductas obsesivas, perseverantes, manipulativas, rigidez cognitiva, débil control de las emociones, berrinches, ansiedad, baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Problemas en abstracciones verbales. Bueno, estas son algunas de las características conductuales que también ya se han abordado en el curso y sobre las cuales nosotros también podemos tener injerencia desde nuestros planes de actividad física. Bien,
Como lo habíamos hablado desde un principio, bueno, quiero resaltar la importancia, ¿sí?, de cuáles son los beneficios de la actividad física y resaltar que no solo se ven mejoras físicas y el estado de salud clínico, ¿sí?, sino que muchas veces nosotros desde la actividad física aportamos en todo lo que tiene que ver con la concentración, con la atención, ¿sí? Está comprobado y nosotros lo hemos visto mucho, que después de realizar actividad física, después de tener sesiones de actividad física, los chicos pueden tener una mayor concentración, pueden tener una mayor atención y se pueden abordar muchísimos objetivos desde el área de psicopedagogía y de psicología, ¿sí?, de trabajar aspectos cognitivos y demás, ¿sí? Mejoras también desde lo conductual, mejoras en el estado del ánimo, ¿sí? Ayudarlos y enseñarles a poder regular un poco su estado de ánimo y a poder controlar sus emociones, bajar la ansiedad, ¿sí? Bueno, control de las emociones ya lo dije, y algo que también es muy importante como la sociabilización, ¿sí? Muchas veces nosotros realizamos actividades en conjunto entre los pacientes y se trabaja mucho la sociabilización, las habilidades sociales, la comunicación, ¿sí? Un montón de cuestiones que se trabajan, digamos, también en el día a día con estos pacientes y la verdad que hemos visto muy buenos resultados. También trabajamos sobre los momentos de espera, ¿sí?, el respetar turnos y demás. Todas estas cuestiones muchas veces nosotros no las tenemos en cuenta, pero son cuestiones que se trabajan y que a mí me parece que está bueno pensarlas de antemano, plantearlas como objetivo y pensar en actividades que nos ayuden a trabajar todas estas cuestiones, ¿sí? También como la tolerancia a la frustración. Ahora, bueno, vamos a ir viendo un poco de qué manera trabajamos en esto. Cuando nosotros pensamos en un plan terapéutico de actividad física, entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta diferentes pasos, ¿sí?, para la planificación, que es lo previo, digamos, a la sesión de actividad física, y después muchas cosas a tener en cuenta también en lo que es la ejecución, ¿sí?, de ese plan terapéutico y la ejecución de una sesión de actividad física. Y acá quiero resaltar primero nuevamente la importancia del trabajo en equipo, la importancia de la supervisión de los profesionales, del trabajo transdisciplinario, ¿sí?, y de poder hacer revisiones constantes de lo que son los planes de actividad física, de lo que es la planificación y de lo que es las sesiones, ¿sí?, en sí de actividad física con los pacientes. Nosotros en la Fundación, sin ir más lejos, tenemos reuniones semanales justamente para esto, para ver cómo se está trabajando con los pacientes y cómo se avanza y poder hacer los ajustes que sean necesarios, ¿sí? Creo que el apoyo en profesionales de áreas tales como kinesiología, nutrición, terapia ocupacional, psicología y medicina clínica, psicopedagogía también, creo que son muy importantes y es lo primero en lo que quiero hacer hincapié, digo, a la hora de pensar en planes de actividad física, ¿sí? Después, siguiendo con esto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un diagnóstico, ¿sí?, un diagnóstico de la situación, una evaluación de cuáles son las características generales de ese paciente, cuáles son las necesidades que el paciente tiene y cuáles son sus gustos, ¿sí? Sus gustos, porque muchas veces eso nos ayuda a poder planear el abordaje y porque muchas veces apoyándonos en los gustos de los pacientes es que podemos realizar actividad física y podemos llevar adelante los planes, ¿sí? La verdad que nos ayuda mucho y nos presenta una puerta de entrada para poder formar un vínculo terapéutico y para poder abordar, digamos, la actividad física con estos pacientes, ¿sí? Quiero resaltar que nosotros solemos trabajar mucho con pacientes adolescentes y adultos, ¿sí? No trabajamos quizá tanto con infantes, sino que trabajamos más con adolescentes y adultos y muchas veces son reacios a la realización de actividad física y cuesta que se enganchen con las actividades, que quieran realizarlas y demás. Sí, así que creo que centrarnos en sus gustos y hacer un análisis previo de cuáles son las cosas que le gustan y de conocer al paciente nos va a ayudar mucho después a plantear actividades y a poder pensar en esos objetivos que nosotros queremos llevar a cabo. Y también creo que es muy importante tener una comunicación constante tanto dentro del equipo como con las familias y en las instituciones a las que concurre el paciente. Creo que
tener un feedback con ellos es vital para también poder conocer cuál es su entorno y poder planear de la mejor manera, ¿sí? Luego pasamos a la etapa de planificación, ¿sí? La etapa de planificación que la centramos en tres partes. Una son los objetivos, que los objetivos, digamos, vendrían a ser lo más global, lo que se busca trabajar a largo plazo. Y después poder también nosotros hacer una planificación seria de cuáles son los objetivos que nos van a ayudar a cumplir, cuáles son los contenidos, perdón, que nos van a ayudar a cumplir con esos objetivos. Y finalmente en el día a día, bueno, a través de qué actividades nosotros vamos a cumplir con estos contenidos y con estos objetivos que nos estamos planteando, ¿sí? Pensar actividades para el día a día, pensarlo de antemano, poder planificarlo, poder tenerlo escrito y poder hacer una revisión de eso, yo creo que es vital para poder llevarlo adelante después. Bueno, acá hablaba un poco de lo que les venía contando. Y el tercer paso, que también es importante, es la ejecución, ¿sí? Cómo vamos a llevar nosotros adelante esos planes de actividad física y cómo vamos a llevar adelante nosotros esas sesiones de actividad física, ¿sí? Y yo acá quiero hacer hincapié en tres pilares que para mí son fundamentales, y esto ya se ha trabajado cuando se habló de todo el manejo conductual y en la charla de la licenciada Agustina Dacundi, que creo que también fue muy buena, de estos tres aspectos que son la anticipación, la estructura y los límites, ¿sí? Yo creo que aplica también para los planes de actividad física, para las sesiones de actividad física. Nosotros, como trabajamos con un grupo de acompañantes terapéuticos, lo aplicamos para los acompañamientos terapéuticos, ¿sí? Y son tres puntos que para mí son vitales, ¿sí? Poder anticiparle al paciente todo lo que va a pasar durante la sesión, todo lo que vamos a trabajar, y que ellos estén al tanto de todo y hacerlo in situ en el momento con ellos, creo que es vital, ¿sí? Después vamos a ver de qué manera se lleva adelante esta anticipación y cómo lo trabajamos nosotros. También tener en cuenta la estructura del acompañamiento, ¿sí? Que esa estructura se respete, que sea clara, que sea concisa, que los pacientes puedan entenderla, puedan apropiarse de esa estructura, que se elija un lugar adecuado donde llevar adelante las actividades, que sean lugares tranquilos, donde no haya mucha circulación, donde no haya muchos estímulos, donde los pacientes realmente puedan relajarse y centrarse en la actividad, ¿sí? Y después otro punto que también es importantísimo es el tema de los límites, ¿sí? Es muy importante que nosotros seamos firmes a la hora de presentar las actividades y a la hora de hacer cumplir esas actividades, ¿sí? Cuando nosotros decimos que una actividad se va a realizar, es importante que esa actividad se realice, ¿sí? Nos suele pasar mucho que no quieren los pacientes, no quieren saber nada con realizar actividad física, no quieren saber nada con realizar las actividades que nosotros les presentamos, pero me parece que es vital que esa actividad se lleve a cabo, se realice y que la sesión no finalice hasta que esa actividad pueda realizarse efectivamente, ¿sí? A nosotros nos ha pasado muchísimas veces que el paciente no quiere realizar la actividad y nosotros escribimos un contrato es un acuerdo entre el paciente y nosotros, ¿no? Contándole que esa actividad la tiene que realizar y cuál va a ser la consecuencia de si no realiza esa actividad, y el paciente lo tiene que firmar y ese contrato se firma, se trabaja con él, y muchas veces nos hemos quedado después de hora, todo pensando en que el paciente pueda realizar la actividad y que se respete el cronograma y todo lo que nosotros le anticipamos, ¿sí? Creo que eso es vital. Muchas veces no se ha llegado a completar, digamos, todas las actividades que teníamos planificadas, pero sí que por lo menos 5 minutos realice la actividad. Y si nosotros habíamos pensado, no sé, un partido de lo que sea, de básquet 1 versus 1, 20 minutos para jugar, que se juegue en 5 minutos, pero que la actividad se realice, ¿sí? Eso es lo importante desde el lado conductual, porque eso nos va a llevar a que el paciente entienda que los que damos las pautas somos nosotros, los que presentamos la actividad somos nosotros y que ellos lo tienen que realizar, ¿sí? Y nos va a ayudar, va a sentar un precedente para que la próxima vez pueda realizar la actividad, quiera realizar la actividad y nosotros podamos llevar adelante nuestro plan,
¿sí? Si nosotros accedemos y no realizamos la actividad que ellos no quieren hacer, estamos también centrando un precedente y diciéndole, bueno, la próxima vez yo sé que me enojo, pego 2 gritos o no quiero hacer la actividad no se realiza. ¿Sí? Entonces me parece que también es importante por ese lado respetar la cuestión de los límites. Finalmente, bueno, llegamos entonces al cómo, ¿sí? Y acá quiero resaltar algunas cuestiones que para mí son importantes a la hora de hacer actividad física con los pacientes, ¿sí? Tener en cuenta, bueno, estos 3 pilares, tanto la anticipación como la estructura, como los límites, ¿sí? Centrarnos también en los intereses de los pacientes, que estos intereses de los pacientes nos ayuden a apropiarse de la actividad y generen interés en la misma, ¿sí? Algunos ejemplos por ahí que nos han pasado de esto, tenemos algunos pacientes que les gusta muchísimo el fútbol y que les gusta determinado equipo de fútbol y la verdad que nosotros eso lo utilizamos mucho para poder llevar adelante planes de actividad física, ¿sí? Muchas veces nos plantean que ellos quieren jugar al fútbol. Bueno, nosotros bien podemos utilizar como premio los últimos 5 minutos de la sesión o los últimos 10 minutos de la sesión, vamos a jugar al fútbol si se realizan esta y esta actividad, ¿sí? Sabemos que esas actividades que son del interés de ellos nos pueden brindar una herramienta importante para que ellos realicen todas las actividades que nosotros les planteamos. Sí, la verdad que esto funciona mucho. También trabajar con los pacientes el por qué se realiza actividad física, cuáles son los beneficios de la actividad física, sí, eso también nos sirve mucho. Ellos necesitan saber por qué hacen lo que hacen y nosotros muchas veces se lo vamos contando mientras estamos realizando, ¿sí? Obviamente hay que hacer una bajada a lo que ellos pueden entender y tratar de explicarles las cosas lo más sencillo posible, pero que ellos entiendan lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento muscular, que ellos puedan saber por qué ellos necesitan fortalecer sus músculos y por qué, qué impacto va a tener eso en el día a día y en la vida de ellos, por qué eso mejora su calidad de vida, ¿sí? Quizás no tanto, bueno, con chicos, pero como yo les venía diciendo, nosotros trabajamos mucho con adolescentes y adultos y la verdad que también nos da mucho resultado que ellos puedan entender por qué y para qué hacen lo que hacen. Después, actividades con tinte lúdico y recreativo, ¿sí? La verdad que el juego a nosotros nos resulta mucho y nos sirve mucho, creo que es importante de tenerlo en cuenta a la hora de plantear actividad física porque muchas veces resulta aburrido y resulta pesado que realicen ejercicios y ejercicios de fortalecimiento, una caminata y demás, y la verdad que darle un tinte lúdico, darle un tinte recreativo hace que se apropien mejor de la actividad, que se sientan más motivados y que puedan ellos realizarla con mayor alegría y sin tanto rechazo. Utilización también de la competencia como herramienta, sabemos que son sumamente competitivos, por lo menos en la mayoría de los casos, y esto también es muy bueno y es muy importante el competir y nos da también la posibilidad de justamente mecharlo con objetivos de otras áreas como es la tolerancia a la frustración y poder trabajar sobre qué vamos a competir y muchas veces competimos con nosotros, el acompañante y el paciente y no siempre va a ganar, ¿sí? Puede perder y está bueno anticipárselo y está bueno que suceda y se trabaja muchísimo en la tolerancia a la frustración en este tipo de cosas, en que él pueda aprender que no siempre va a ganar, que puede perder y que lo aguante sin descontrolarse y sin ponerse de mal humor ni nada. Generación de adhesión a la actividad y motivación para la realización de la misma. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando. Creo que esto es algo en lo que tenemos que hacer hincapié para poder llevar adelante actividad física con estos pacientes y llevar adelante estas sesiones. Y algo que también es muy importante es la felicitación y el reconocimiento ante cualquier logro, por más pequeño que sea, ¿sí? Ellos necesitan que nosotros constantemente los estemos felicitando por sus logros y los estemos incentivando a seguir trabajando. La verdad que
Esto sirve mucho y nosotros lo hacemos en cada actividad que ellos realizan, ¿sí? Y premiándolos y felicitándolos cuando termina la sesión y demás, lo necesitan mucho, ¿sí? Y los refuerzos positivos, la verdad que funcionan con estos pacientes. Cuando nosotros llevamos entonces adelante una sesión de actividad física con pacientes con síndrome de Prader-Willi, ¿qué es lo primero que hacemos? El armado del cronograma, ¿sí? Esto tiene que ver con la anticipación, lo que yo les venía contando antes, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar durante el día o durante la sesión? ¿Sí? Poder realizarlo claro, poder realizarlo conciso, con dibujos, escritos. Siempre trabajamos con síndrome de Prader-Willi, con pacientes con síndrome de Prader-Willi, con dibujos, ¿sí? Hay muchos que tienen lectoescritura, nosotros le escribimos el cronograma y además le hacemos dibujos, ¿sí? Esto ayuda mucho, son muy visuales y ayuda mucho a que ellos puedan entender cuáles son las actividades que vamos a realizar y que eso también baje su nivel de ansiedad y puedan realizar la actividad sin problemas. Bueno, una actividad de entrada en calor, siempre. Yo acá puse un ejemplo que puede ser un juego con desplazamientos en diferentes direcciones, una mancha, un juego predeportivo. Un juego predeportivo llamamos a un recorte de un deporte, ¿no? Muchas veces no hacemos el deporte propiamente dicho, sino que hacemos un juego que esté relacionado con un deporte y eso lo utilizamos como entrada en calor. Un trabajo que puede ser acá, por ejemplo, un trabajo propiamente dicho, ¿no? Que acá puede ser, por ejemplo, un circuito de obstáculos con definición. Muchas veces, como yo también les decía antes, para que la actividad tenga un tinte lúdico, nosotros solemos trabajar mechando un circuito de obstáculos o un circuito de ejercicios con una actividad lúdica, ¿sí? Se pasa por un circuito o una serie de estaciones, se realizan un montón de actividades y cuando esa actividad termina, jugamos con un arco a meter un gol, ¿sí? Es un ejemplo muy, muy básico, pero es lo que a nosotros nos ayuda mucho, ¿sí? Poder ponerle esa parte lúdica, poder ponerle ese tinte lúdico en el trabajo para que el paciente se haga más llevadero para él, se apropie mejor de la actividad y pueda trabajar mejor. Un trabajo de 1 versus 1, bueno, en aro de básquet, lo puse también como ejemplo, un trabajo de deporte, ¿sí? Y finalmente, para cerrar, después de todas estas actividades que tienen que ver con lo físico y que es para la mejora de todo lo que ya veníamos hablando, poder hacer una actividad de estimulación cognitiva, porque justamente como también veníamos hablando, el paciente ya está tranquilo, está centrado, viene trabajando, tiene bajos sus niveles de ansiedad, entonces puede entender mejor, tiene mayor atención, entonces se puede trabajar y sirve también como una vuelta a la calma, ¿sí? En la finalización, que también siempre tiene que estar en todas las sesiones de actividad física, una vuelta a la calma, ¿sí? Y bueno, acá lo hacemos a través de una actividad de estimulación cognitiva. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que sería una sesión de actividad física.